todos, estamos comenzando IQ Intelectual. Nos retrasamos unos minutitos por la cuestión de la tecnología, pero ya estamos en vivo en esta nueva transmisión el día martes 18 de agosto. El día de hoy con un invitado muy especial, un amplio conocedor no solo de la propiedad intelectual, sino de la privacidad de datos, de competencia económica y bueno, muchas materias que él domina. Él es de Colombia, está en Colombia. Él es el maestro Lorenzo Villegas, a quien me da un gusto enorme poderle saludar. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola Cintia, hola a todos, ¿cómo están? Es un gran placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para compartirnos un poco. Y bueno, como parte de la cuestión de la propiedad intelectual, consideramos muy importante el conocer cómo se lleva también en otros países. Una cuestión muy interesante que se ha dado, pues, es la comunidad andina, que a lo mejor se refleja un poco similar a lo que es México, en el cual, pues, tenemos nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y lo que hace la comunidad andina es justo crear esta unión entre varios países, pero al final también teniendo sus diferencias, pero también en cuestión de propiedad intelectual totalmente relacionadas, porque en algunas cuestiones lo que va a pasar es que sí vamos a poder ingresar oposiciones o están sumamente conectadas sus bases de datos, a diferencia de a lo mejor lo que nosotros tenemos con Estados Unidos y Canadá, que no podemos porque nuestro sistema jurídico es diferente. Entonces, de entrada nos gustaría saber, Lorenzo, ¿quiénes integran la comunidad andina? ¿Cómo surge la comunidad andina y hace cuánto que se formó este tratado de la comunidad? Bueno, la comunidad andina es tal vez un experimento muy interesante de derecho comunitario desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político tratamos de ser y de una manera, digamos, algo novedosa, incluso más fuerte de lo que pudo llegar a ser la Unión Europea después, en una real unión de países con unos fines comunes una mirada común hacia la formación, digamos, de casi que un negocio comunitario. Eh, y te digo que fue más novedoso que la Unión Europea, porque la Unión Europea, como la conocemos hoy en día, es producto ya de las reformas a partir de los años 90, del Tratado de Roma, de Lisboa, etcétera, que generaron lo que es hoy. Antes eran una serie de pequeñas comunidades de cooperación e intercambio comercial, etcétera, pero que con el tiempo se fueron uniendo en una sola Unión Europea que ya cubre casi una gran cantidad de aspectos políticos, económicos, sociales de allá. Eso fue lo que se trató de hacer con la comunidad andina muchos años antes. Estos son los años 60. En el año 69 se hace el Acuerdo de Cartagena, que es el pacto que constituye lo que se llamaba en ese entonces el Pacto Andino. No se llamaba Comunidad Andina de Naciones, sino Pacto Andino, y estaba formado por todos los países que hacemos parte de los países andinos, que somos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Con el tiempo, muy al inicio, Chile sale del pacto y hace unos años salió Venezuela. Así es que hoy en día estamos Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Obviamente, en la medida en que se va desbaratando el acuerdo y van saliendo países por razones más políticas que otras cuestiones, pues se pierde en gran parte la fuerza y la importancia de una comunidad. ¿Y por qué es diferente a lo que ustedes tienen con el acuerdo de Estados Unidos con Canadá? Nosotros también tenemos ese acuerdo con Estados Unidos. Al fin y al cabo es un acuerdo que se limita al libre comercio, no es realmente una integración desde el punto de vista comercial o político, y por eso ese es un acuerdo que no tiene institucionalidad. Es una relación entre dos instituciones, como en general cualquier tratado de libre comercio. El de la comunidad andina tiene institucionalidad. Institucionalidad a tal punto que tiene un tribunal andino de justicia, tiene una dirección ejecutiva, digamos un cuerpo ejecutivo que es la Secretaría General, pues además de los consejos de ministros que son como su cuerpo principal, tiene un parlamento, pero obviamente
aquí siendo sinceros y aprovechando la oportunidad, realmente no tienen gran importancia desde el punto de vista jurídico, son instituciones que no tienen un gran peso, salvo en ciertos temas. Y esos temas es donde se vuelve importante, como el tema, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Yendo a ese punto, la comunidad andina tiene un sistema jurídico, digamos, si podemos hacerlo asimilable como al de la Unión Europea, donde tenemos unas normas que son de carácter comunitario y unas normas de carácter nacional. Entonces, en principio, similar a lo que sucede con el derecho comunitario europeo, para los que de pronto estén familiarizados, que es un poco más común, el derecho comunitario europeo es un derecho que prima sobre el derecho nacional. Es decir, si existe una norma nacional, una norma comunitaria, se aplica la norma comunitaria en principio. Y acá, por ejemplo, cuando se están debatiendo temas en judiciales, pongamos un ejemplo, pues vamos a demandar una marca ante un tribunal colombiano. El tribunal colombiano previamente tiene que pedirle al Tribunal Andino de Justicia una opinión prejudicial. Entonces es un marco de sistema comunitario de normas de carácter supranacional con un principio de primacía sobre el derecho nacional y eso está ligado a ciertos aspectos muy específicos del derecho, no aplica para todos los temas. Lamentablemente ese sueño de formar una comunidad entre países al final latinoamericanos, porque se han tratado de hacer de muchas formas, existe la comunidad andina, existe otro tipo de organizaciones que han tratado de generar esa unión entre los países latinoamericanos, que al final somos más parecidos que los europeos, pero ellos lo lograron hacer y nosotros, digamos, no pudimos hacer eso. Y el Pacto Andino o la comunidad andina es, en mi opinión, un ejemplo de ese fracaso. Claro. Y como tú mencionas, de cierta forma, pues lo que intentaron hacer es ser como la comunidad europea, ¿no? Pero ahí Así es. a lo mejor vemos una diferencia en la cual podemos nosotros solicitar un registro de marca y, y es aplicable para la mayoría de la Unión Europea, algo que en la comunidad andina no se ha logrado hasta donde entiendo, ¿no? Al final, en esta cuestión respecto de la propiedad intelectual y de las leyes locales, ¿tienen ustedes la obligación de ceñirse a lo señalado por la comunidad andina para su propia legislación? ¿O más bien en base a los tratados internacionales? ¿O cómo es que ustedes generan la regulación en propiedad intelectual? ¿En base a qué? Sí. Digamos, a diferencia del modelo europeo, que en el modelo europeo tú puedes encontrar las decisiones que son, digamos, al fin, son una especie de marco sobre el cual luego las legislaciones nacionales deben legislar y se deben ajustar a lo que dice la decisión. Entonces, el caso, por ejemplo, de protección de datos antes del reglamento europeo había una decisión y cada país sacaba su ley que con sus diferencias se ajustaba a esa decisión europea. Aquí las decisiones que toma la comunidad andina son ley en los países. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de propiedad industrial. Está la decisión 486. Nosotros no tenemos otra norma de propiedad industrial diferente a esa. Entonces, nosotros aplicamos directamente la decisión andina 486, por ejemplo, para lo que es patentes, secretos empresariales, etc. Tenemos en temas de derechos de autor, y cuando el 486 también aplica en marcas, en caso de derechos de autor tenemos la decisión 351, pero del año 93, pero Colombia tiene una norma especial también. Tiene la ley 23 del año 82, que es la ley de derechos de autor. Entonces ahí aplicamos ambas cosas. Y realmente con algunas diferencias dicen más o menos lo mismo. Entonces, pues no es como que se contradigan sustancialmente, solo que algunas dicen algo más que la otra. Pero cuando tú, digamos, vas a discutir un tema jurídico en materia de derechos de autor, utilizas ambas normas, aunque la decisión 351
raramente tiene disposiciones de aplicación directa y otras que dicen cómo los estados deben regular ciertos temas, por ejemplo, el tema de las sociedades colectivas, sociedades de gestión colectiva. Claro. Y en el caso de la propiedad intelectual y el derecho de marcas, tú nos mencionabas, ¿no? Que tienen que tener los comentarios del Tribunal Andino para poder llevar estas cuestiones. ¿Cómo es el proceso? Sí, a lo mejor en Ecuador se está llevando un uso de marca no autorizado, pero a lo mejor yo solicité mi marca en Colombia, pero no en Ecuador, pero la están usando allá. ¿Cómo procedería un caso así? Sí, lo que pasa es que la autoridad de marcas aquí, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, sí tiene información de los registros de marcas en otros países. Entonces, Okay. sí se puede generar ese tipo de conocimiento e información. Y hoy en día también con el protocolo de Madrid, también tienen información sobre marcas que se registran en otros países para que no haya ver ese tipo de marcas. Ahora, aquí en temas de marcas también está las marcas de notoriedad reconocida en otros países de la comunidad. Entonces también tú puedes alegar este tipo de, de argumentos cuando necesitas oponerte, por ejemplo, al registro de una marca. Ok. Y en este caso, la territorialidad entonces de una marca es solamente sobre el país Sí, o solo sobre sobre el toda la país. comunidad andina. No, sobre el país. Ok. Pero en el caso de los procesos de los registros de marca, si hay oposición por parte de un tercero que tenga un registro en otro país miembro de la comunidad andina. Sí. ¿Cuál es el proceso o cómo es que a lo mejor ese tercero se entera? ¿Hay publicación de parte de Sí, Colombia para los demás países? hay un boletín que se publica con esa información, si no me equivoco, es quincenal. Ok. Y ahí aparecen todas las solicitudes de marca. Y tengo entendido, digamos, esa parte no la sé exactamente, tengo entendido que las autoridades tienen cruces de información entre ellas sobre ese tema. Ah, ok. Y bueno, Pero digamos, pero funciona. por ejemplo, te decía ahora, siempre que se va, digamos, se debate judicialmente una marca, o sea, la autoridad la otorga o no otorga el registro y uno puede ir al juez a debatir la marca. El juez tiene que previamente pedirle una opinión prejudicial, el juez nacional al juez supranacional, siempre. Y entonces el juez supranacional analiza el caso y dice cómo debería aplicarse el derecho andino en este caso concreto. Pero también haciendo una infidencia, no, tampoco sirve de mucho. se demoran, se demoran, se demoran mucho. O sea, lo que hace eso es alargar un proceso mucho tiempo. Yo tengo procesos judiciales de marcas desde hace 7 años y cuando, o sea, inicia el procedimiento judicial, se admite demanda, contestación, etcétera, y se remite al Tribunal Andino de Justicia. Y el Tribunal Andino se demora 3 años emitiendo su fallo, que usualmente, o por lo menos los que me ha tocado a mí, son demasiado abstractos para uno saber cómo le van a fallar aquí en Colombia realmente. Entonces, como que uno no encuentra, uno quisiera que el fallo, obviamente el fallo no puede fallar, el fallo de la comunidad andina tiene Sí, que decir cómo debe aplicarse el derecho supranacional, pero aquí te lo ponen en un tema demasiado abstracto, de tal manera que sigues sin saber exactamente cómo debe aplicarse para el caso concreto. claro. Cosa, digamos, que no Entonces, pasa en Europa cuando el Tribunal no, de Justicia Europeo falla, tú ya sabes cómo te va a fallar el Tribunal local. Casi que es un sí, fallo por adelantado. claro, entonces en realidad es que tiene que haber una uniformidad de criterios, lo cual no se ha logrado aún. Exactamente. ¿Y hay alguna peculiaridad respecto de la protección de la propiedad intelectual, respecto de las figuras que existen en la propiedad intelectual, que a lo mejor haya hecho la comunidad andina? ¿Hay algo que haya hecho diferente? Considero que a lo mejor las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen
en países como estos, que en realidad sí generan muchísimo, ¿hay alguna peculiaridad? Sí, ese tal vez ha sido el tema más importante de los últimos años en tema de propiedad intelectual y no se dio tanto por la comunidad andina, se dio de alguna forma como consecuencia de los tratados de libre comercio. Colombia, digamos, a diferencia de México o Argentina, que inicia un proceso de apertura comercial muy fuerte en los 90 y firman el tratado, por ejemplo, con Estados Unidos, el llamado, el anterior NAFTA, o Argentina, que tuvo un despliegue de tratados de libre comercio o bilaterales de inversión durante todos los años 90, muy importante. Colombia lo inicia es en la primera década del siglo XXI. Y entonces se firma el tratado con Estados Unidos en el 2005, con Europa, con Corea, eh, con Israel, bueno, una cantidad de países, con los países que no forman parte de la Unión Europea, pero son europeos, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Luxemburgo, Sí, no me acuerdo cuál es, todo el eh, Benelux. el Benelux, ese espacio económico europeo, pero que no forma parte de la comunidad. Eh, con, con México, bueno, con México tiene uno desde hace muchos años, antes, desde los años 90, pero digamos, lo ratifican y lo continúan con muchos países de la región. Se generan tratados de libre comercio y eso empuja fuertemente a Colombia por ambos lados a proteger las denominaciones de origen. Entonces, claro, si tú coges, llegan los europeos y dicen, yo quiero que usted proteja los productos que tienen protección de denominación de origen en nuestra zona, por ejemplo, la champaña o el vino de Bordeaux o el queso emmental, lo que sea, tienen denominaciones de origen muy específicas que en Colombia se producían en versiones antes colombianizadas, por ejemplo, el queso parmesano. Entonces, ya no le pueden llamar queso parmesano, sino es queso parecido al queso parmesano, algo así es que le ponen. Eh, y Colombia entonces empieza a hacer lo mismo, empieza a buscar cuáles son sus productos, cosa que no había hecho antes, y a darles denominación de origen para protegerlos, porque además se da cuenta que en China se están produciendo muchos productos eh, colombianos y empieza pues una pelea ahí con China, digamos, no sé, los sombreros o productos agrícolas muy específicos colombianos. Y entonces en los últimos, te diría, 10, 12 años ha empezado una fuerte carrera colombiana por establecer cuáles son sus productos que tienen denominación de origen. Cada día la lista es más larga. Hace unos 4 o 5 años eran 14 o 15 productos o bienes que estaban sometidos a esa protección. Hoy en día va creciendo porque se van encontrando productos muy específicos de cada región que tienen unas características muy especiales de protección y que deben entrar dentro de esa categoría para poder ser también definidas versus las protecciones que vienen de los otros países. Entonces, yo diría que más que de la comunidad andina, ha sido una consecuencia de los tratados de libre comercio. La comunidad andina llevamos casi 51 años en la comunidad andina y solamente hasta hace unos 10, 12 años que fue con el boom de los tratados de libre comercio que eso como empieza a explotar. Claro. Y respecto de las indicaciones geográficas, ¿están reguladas? Sí, están reguladas, eso lo regula la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay una, no me sé exactamente el número, pero todas las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad, aquí es la superautoridad, hace consumidor, competencia, propiedad industrial, metrología, bueno, una cantidad de cosas. Todo. Ellos sí, todo. Entonces, todas las decisiones se meten en una circular que se llama la circular única. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún interés en encontrarla, pone simplemente circular única, Superintendencia de Industria y Comercio, y ahí le aparecen todas las regulaciones en la materia, No, es como el sumamente código de la interesante. superintendencia. No, está sumamente interesante el poder acceder también a este tipo de información. ¿Y Sí, es muy cómo fácil, es que, simplemente es googleando. sí,
Sí, y a lo mejor no teníamos como mucha idea y siempre a lo mejor nosotros nos vamos como, bueno, vamos a buscar la propiedad intelectual o la ley y no te creas, a veces sí es un poco complicado cuando es de otro país. Sí, no, yo sé. Sí, y bueno, escuchaba también que tienen muchísimos tratados. ¿Cómo es que tienen tantos tratados? Por ejemplo, Israel, Corea, ¿referentes a qué es que tienen tantos tratados? Tenemos tratados, mira, te puedo decir más o menos cuántos tenemos. Aquí lo busco rápidamente. Tenemos tratados de libre comercio hoy en día con Israel, con México, con los países centroamericanos, Salvador, Guatemala, Honduras. Hay tratado con los países de la CAN, de la Comunidad Andina, perdón. Están los países de CARICOM, que es con los países del Caribe. Está con Chile, con los países EFTA, que son Noruega, no sé quién, Luxemburgo, Suiza, etcétera. Está con Canadá, con República Dominicana, con Cuba. Tenemos tratado con Venezuela, porque Venezuela se salió de la Comunidad Andina hace 5 años por un tema político, porque es que las peleas entre Maduro y los presidentes colombianos que pasan, porque el señor sigue y lo acá sí cambiamos, entonces se pelean, entonces Venezuela decidió salirse de la Comunidad Andina porque seguramente dirá que somos parte de la conspiración imperialista. Tenemos tratado con Mercosur, con Estados Unidos, Unión Europea, con la Alianza del Pacífico, que es muy interesante. Ahí estamos con México, Perú y Chile. Que es una alianza que además excede el tema meramente comercial, tiene connotaciones incluso de cierta integración un poco más fuerte, Ujú. que ojalá pues, se pudiera llegar a dar porque sería muy interesante. Eh, Costa Rica y Corea. Se están negociando además, te diría que con unos 15 países más. Lo que buscan estos tratados de libre comercio son muy, digamos, en términos generales, muy similares a lo que tú conoces del tratado con Estados Unidos. Ujú. Se abordan una gran cantidad de aspectos del comercio, sobre todo quitando las barreras al comercio y estableciendo algunas reglas específicas para ciertos productos o ciertos servicios. Eh, Además de estos acuerdos, también pues hacemos parte de la OMC y tenemos firmado los diferentes acuerdos y protocolos relacionados con OMC. Y esto, digamos, fue toda una política del gobierno de los últimos 20 años de hacer apertura, de hace 30 años, de hacer una apertura comercial colombiana. Colombia tuvo una cosa increíble y es que en los años 80 Colombia cerró su economía. Eh, digamos, con una relativamente buena idea que era promover industria nacional y entonces generó muy Sí. altos aranceles a, a los productos que venían de afuera. Entonces nosotros no teníamos eh, tantos productos de afuera como ustedes podían llegar a tener ya en los 80 porque se privilegiaban los productos nacionales. En los años 90 cambia el modelo económico de alguna forma, un poco más neoliberal, más de apertura comercial, librecambista, y se empujan estos acuerdos que generan, digamos, un movimiento de la economía muy fuerte. Eh, y bueno, y sigue siendo un poco se critican, como seguramente allá hay una cantidad de críticas al tratado de libre comercio con Estados Unidos, etcétera, se critican, pero pues ya están andando y seguirán andando fuertemente todos estos tratados durante, yo creo que mucho tiempo, salvo que cambiara el tipo de gobierno aquí en Colombia. Sí, exactamente. Y bueno, respecto a otra vez, retomando la propiedad intelectual, eh, ¿cómo ha sido el proceso o en tu forma, en tu punto de vista, se encuentra bien regulada la propiedad intelectual o qué es lo que le falta todavía? Bueno, yo te diría dos cosas. Yo creo que desde el punto de vista de propiedad industrial, marcas, etcétera, está relativamente bien regulada. Eh, Funciona relativamente bien. Los procesos de registro de marcas, digamos, son bastante rápidos. Acá, digamos, nuestro modelo
de asignación de marca al final es, tú eres dueño de la marca en la medida que tengas un registro, no el uso no te da derecho sobre la marca, es el registro. Entonces, los registros son relativamente rápidos, te tardas unos, digamos, pueden durar unos 3, 4, 5 meses haciéndose todo el proceso con oposiciones, etcétera. Entonces, relativamente bien. En tema de patentes, te diría que está más o menos bien. Yo creo que el problema no es tanto del marco jurídico, sino de lo que hay detrás en países que no somos al final creadores de tecnología, digamos. Entonces tenemos un problema de incentivos a la innovación tecnológica, al emprendimiento, a la creación. Entonces yo creo que es un tema más de inversión en investigación y desarrollo que en normatividad. En tema de propiedad intelectual, derechos de autor, ahí sí yo creo que tenemos estamos retardados en ese tema. Yo siento que en ese punto nosotros tenemos un marco que es muy antiguo, es del año 82. Es muy antiguo porque está hecho en un mundo de creación, digamos, llamémoslo así, en el mundo del papel. Está acá, siempre cuando yo discuto de estos temas con las autoridades de derechos de autor en Colombia, me dicen, sí, pero es que nosotros fuimos un país innovador, pusimos el derecho a la cita. Yo no, bueno, buenísimo, me parece muy bien, pero ya estamos, eso ya es un tema superado, o sea, no, Sí, tenemos así que es. pasarnos a un mundo de los derechos de autor en el mundo digital. Y Sí. creo que los derechos de autor, si bien tienen el incentivo de darle a una persona que con su esfuerzo e intelecto crea una obra, sea esta la que sea, y es un gran esfuerzo hacerlo, una protección para que pueda lucrarse de eso y pueda, digamos, garantizar de que no va a ser plagiado, etcétera. Creo que se volteó la idea también para proteger estatus y no generar innovación y creación. Entonces ese es un tema que es muy delicado y es un balance muy difícil de saber dónde está, cuándo jalo para un lado, cuándo jalo para el otro lado. Y yo estoy convencido que los derechos de autor no deben ser necesariamente para garantizar que la obra ya creada esté protegida, sino incentivar la creación de nuevas obras. Y en esa medida, eh, creo, por ejemplo, que nuestro marco de excepciones y limitaciones a los derechos de autor es corto. Tiene un listado que está en la ley, es decir, poder cambiar ese listado, hay que hacer una ley nueva. eh, y, y te digo, la ley es del año 82, la única modificación, las únicas dos modificaciones que se han hecho a nuestro listado de excepciones y limitaciones fue la decisión andina del año 93, que introdujo unas nuevas limitaciones, excepciones, y luego saltamos al 2019, que se incluyen dos excepciones y limitaciones adicionales que además eran absolutamente ilógicas que no estuvieran. Y era, por ejemplo, una de ellas es que los ciegos pudieran tener un sistema para que les leyera un documento. Autorizar, digamos, programas informáticos que puedan leerle a los ciegos, porque antes tú no podías transformar una obra si no tenías la autorización, digamos, del autor. Entonces, pues, es una limitación que se cae pues, de su propio peso porque es absolutamente razonable que tú no puedes quitarle el acceso a la cultura a un grupo que no puede tenerlo por, digamos, por una situación física, como es el caso de no tener la vista. Entonces me parece absolutamente razonable que tú pudieras transformar esa obra para que Claro. estas personas pudieran acceder a eso. Y el otro tema que también que era absolutamente obvio, pero se discutió tanto, mira, yo te digo, se discutió desde el año 2011 hasta el año 2019, que quedara como una excepción las copias que hacen los computadores
en materia de caché para poder funcionar correctamente. Okay. La memoria caché. Digamos, Sí, si tú eres, eres extremista en la interpretación de las normas de derecho de autor, pues un computador no puede hacer copias de memoria transitoria, pero así es como funciona un computador, e incluso es como funciona el Internet cuando el Internet todo el tiempo está haciendo fotografías, digamos, los buscadores, etcétera, toman fotografías de un estado del momento del Internet de ese momento para hacer búsquedas rápidas y tu computador hace esas copias en tu computador para poder hacer esas búsquedas rápidas y no tener que ir y volver, que gasta una cantidad de recursos informáticos. Entonces, se hicieron esas dos excepciones adicionales, pero queda una cantidad de excepciones. Y nosotros, por ejemplo, hemos discutido mucho la posibilidad de que existan excepciones un poco parecidas a las que hay en el sistema anglosajón, eh, que es el de la excepción del uso justo, el fair use, o sí, uso equitativo, como se traduzca. El fair use permite una excepción flexible, no regulada específicamente en una casuística como es la colombiana, sino una excepción flexible que permite que una persona decida si puede hacer un uso o no amparado por unos criterios que también se definen como están en Estados Unidos o en Canadá o en Singapur, en Japón, en Israel, etcétera. Hay una cantidad de países que tienen este tipo de flexibilidades que garantizan que no tenga que ser el legislador casísticamente viendo cada caso, si voy a poner aquí específicamente que sí se puede hacer Es decir, si un computador necesita hacer una copia transitoria de memoria caché para poder hacer un proceso informático determinado y no busca hacer un plagio de una obra, sino simplemente poder funcionar, pues no era necesario que sacara una ley, sino una excepción de uso libre, de uso justo, permitiría que simplemente ese tipo de cosas se dieran y no se den casos muy controversiales de discusión sobre derechos de autor. Entonces creo que sí hay una necesidad de actualización de ese punto hacia unas excepciones mucho más flexibles. Y también en materia de derechos de autor, creo que hay varias discusiones que están pendientes. Nosotros por el TLC con Estados Unidos tenemos varias normas de propiedad intelectual en derechos de autor específicamente que no han sido implementadas porque han sido muy difíciles, porque eso se pusieron en el TLC sin saber muy bien cómo podía eso incluirse en el derecho colombiano. Y es el tema de lo que llaman en Estados Unidos el safe harbor para proveedores de Internet. internet. Eso aquí no se ha podido montar. Es un tema que está abierto. Es un tema que genera de todas formas una incertidumbre para los proveedores de Internet cómo se les va a aplicar su responsabilidad, eh, porque el TLC pues dice una cosa parecido al modelo de la Digital Millennium Copyright Act de Estados Unidos, y Sí, nosotros pues tenemos un modelo de responsabilidad civil contractual, extracontractual, digamos, de carácter tradicional, como seguramente también lo tiene México y los países que están inspirados en el derecho europeo francés. Eh, y la otra cosa que viene pendiente son las discusiones nuevas de la última directiva de derechos de autor europea del mundo digital, que ujú, trata temas, por ejemplo, que incluye, por ejemplo, que los editores ahora también tienen derechos conexos. Los editores, no, las casas editoriales, digamos, de diarios, etcétera. Y entonces ahí empieza una discusión muy interesante que es, por ejemplo, si yo encuentro noticias en buscadores, yo tengo que pagar a los casas editoriales por ese tipo de información o no, o es simplemente búsqueda que encuentran los buscadores y recogen y ponen en su lista orgánica de búsqueda. Entonces, esa ya. nueva discusión está muy pendiente. Colombia está iniciando un proceso de política pública interesante en propiedad intelectual. Aquí las decisiones de política pública se meten, es una decisión que toma el de Consejo de Política Económica que se llama COMPES, eh, que es al final una reunión del Consejo de Ministros con otras personas adicionales. eh, y se está iniciando un proceso COMPES,
que acá lo llamamos así, de política pública sobre propiedad intelectual. Y yo creo que un gran reto es Colombia cómo genera incentivos a la creación, no solamente a la protección, sino a la creación de nuevas obras en el mundo digital. Ok, pues en realidad creo que vamos muy a la par. Y a lo mejor comentarios que me has dicho como el de las limitaciones y excepciones respecto de las obras para el acceso a las personas con discapacidad visual. Eh, También nosotros apenas, no tiene más de 2 años que nosotros lo implementamos aquí en México y también fue una ardua discusión. Entonces, en realidad creo que al final, siendo latinoamericanos, tenemos mucha similitud, ¿no? Y en realidad tenemos muchas cuestiones en común. En el caso del derecho de autor en el ámbito digital, creo que con la nueva reforma, que no tiene más de 30 días, se trata de canalizar un poco esto, ¿no? De regular, de decir, bueno, ahora los ISPs van a tener responsabilidad, que pues ya venían cosas que en realidad pues veníamos muy atrasados con esa regulación. Obviamente el Tratado de Libre Comercio es el que nos impulsa a tener esta regulación, pero en general creo que somos muy parecidos Colombia y México. ¿Cómo se llama esa norma? Que me parece muy interesante. Sí, no, en realidad fue una implementación que se hizo, una nueva regulación, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, pero ya regula toda la cuestión en el ámbito digital, ¿no? Inclusive ya un tipo de notice and takedown, que lo que nos va a permitir una notificación y hacer responsable a la persona por haber recibido dicha notificación. Entonces ya estamos un poquito más regulados en ese aspecto. Quizá lo que hemos comentado por acá los especialistas es que continuamos con una autoridad un poco endeble, no nos va a permitir que tengamos a lo mejor una ley reforzada si en el ámbito pues no lo vamos a poder ejercer, ¿no? Eso es quizá Claro. lo que ahorita nosotros estamos pugnando para que se pueda regular un poco más. Nos obliga a Estados Unidos, evidentemente, y sí es un poco similar a la Digital Millennium Copyright Act. Entonces creo que estamos muy similares, vamos muy parecidos. Y en la cuestión del desarrollo tecnológico, ¿cómo se encuentra Colombia? ¿La innovación es parte diaria o en realidad la mayoría de las invenciones vienen de fuera? No, yo creo que la mayoría vienen de afuera. Colombia en los últimos años ha tratado, diría que en los últimos 10 años ha tratado de empujar la innovación en Colombia. Para eso ha habido muchos cambios legislativos. Te pongo un ejemplo, el año 2009 cambió la ley de telecomunicaciones para cambiar, digamos, su enfoque a hacer una ley de TIC y generar ciertos incentivos desde el punto de vista legal y económico. Acá el actual presidente de la República, antes de ser presidente, había escrito un libro que se llamó La economía naranja, que es la economía de las industrias creativas. Y entonces ese fue como uno de sus temas de campaña política y sacó una ley de incentivos tributarios para la economía naranja. Entonces una cantidad de empresas que participan en ese mundo de creación y no solamente digital, sino también creación en general, eh, se vuelve, digamos, tiene unos beneficios tributarios muy interesantes. También hay algunos beneficios tributarios para temas, digamos, de prestar servicios de cloud computing. Hay muchas políticas del Estado y organizaciones que crea el Estado para generar política pública en innovación. Entonces yo creo que hay un esfuerzo importante, pero yo creo que nosotros, digamos, tenemos un problema y es que cuando tú coges, por ejemplo, Estados Unidos, el caso de Estados Unidos, más que el gobierno esté incentivando y esté moviendo a que la industria cree, la industria crea. El empuje económico viene del sector privado. Aquí en nuestros países usualmente el empuje económico viene por parte del Estado. Entonces, es un poco, yo no creo hasta que el Estado me dé beneficios
En Estados Unidos es un poco al revés. Yo creo y peleo además después por esos beneficios, etcétera. Es un modelo que permite digamos, un movimiento por parte de la economía a través de este tipo de innovaciones. Nosotros dependemos mucho que sea el Estado el que invierta en esto o que nos quite impuestos para poder generar este tipo de cosas. Ahora, Colombia en los últimos años ha tenido algunos casos de éxito en materia de innovación. Por ejemplo, no sé, creo que ustedes conocen a Rappi. Rappi es colombiano. Entonces el unicornio colombiano, como lo llaman en el mundo de la tecnología. Los unicornios es, digamos, es la startup estrella aquí, Sí. aunque hay otros casos que son muy interesantes y yo creo que, digamos, le están moviendo muy fuerte a eso. Creo que la situación de la pandemia ha mostrado que ahí es donde tiene que enfocarse en gran parte el Estado, porque ahí está en los procesos de reactivación económica que permiten garantizar en gran parte, digamos, que podamos mantenernos en las casas, que no tengamos que estar saliendo a las oficinas o que estar yendo a supermercados, etcétera, sino que podamos centrarnos en un proceso, digamos, de aislamiento preventivo, pues que ya no necesariamente tan obligatorio, pero sí nos va a tocar seguramente estar aislados durante mucho tiempo y son las tecnologías digitales y el comercio electrónico lo que va a permitir que esto funcione. Y todo no lo vamos a poder traer de afuera, vamos a tener que también tener las innovaciones locales para poder generar todas estas aplicaciones y desarrollos tecnológicos que nos permitan a nosotros pues continuar con nuestros procesos de la vida diaria, sociales, económicos, profesionales. Claro. Y bueno, pues te agradezco nuevamente el haber aceptado la invitación. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. La verdad es que ha sido una plática sumamente interesante. Hemos encontrado muchas diferencias. Yo creo honestamente que en cuestión de propiedad intelectual y lo que ha regulado la comunidad andina es mucho más de lo que a lo mejor nosotros podríamos lograr y que es un ejemplo también de una unidad. ¿No? Que a lo mejor le falta un poco de desarrollo para alcanzar una economía, pero creo que van muy, muy avanzados. Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante. Y bueno, pues también encontramos muchas similitudes con nuestro derecho y con nuestra protección a la propiedad intelectual. Creo que hasta tenemos, por ahí andamos en el mismo número de denominaciones de origen. Entonces, creo que somos muy, muy similares. Te agradezco mucho, Lorenzo. ¿Algo más que quieras agregar a la audiencia antes de cerrar el programa? No, Cintia, agradecerte mucho la invitación. Para mí es un gusto estar, así sea virtualmente, en México un rato. Sí. Me encanta su país. Quisiera poder volver rápido otra vez allá. Lo extraño mucho. Y bueno, y poderte saludar a ti también. Es un gran gusto. Sí, no, y es recíproco. Yo también admiro muchísimo tu país, adoro tu ciudad, entonces también unas ganas enormes de regresar. Bueno, tú sabes acá, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y bueno, pues terminamos el día de hoy, IQ Intelectual. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Lorenzo. Hasta luego a todos. Hasta luego.